distinciones y gracias muy bonitas e interesantes de la linda Pereira, para que nos sintamos más orgullosos de nuestra capital, pues ha sido pionera en diferentes aspectos de desarrollo y ha sorprendido en su momento a Colombia. Comencemos. Pereira desde los años 50 dio abrigo a cualquier cantidad de emigrantes que emprendieron una diáspora desde diferentes regiones, huyéndole a la violencia que se desató en el país por culpa del partidismo político entre conservadores y liberales. Y adivinen en dónde se ubicaron, a dónde llegaron. Llegaron a Pereira, a un lugar que lo denominaron el barrio Cuba. Y fue tomando este nombre parodiando a la isla de Cuba, porque en el momento ellos se vieron discriminados por su condición de foráneos y que no se identificaban ni como godos o cachiporros, es decir, conservadores o liberales. Hace muchos años a los conservadores les decían los godos y a los liberales les decían los cachiporros. Y lo fueron considerando como comunistas. De ahí que ese lugar donde ellos se ubicaron hoy se llame el barrio Cuba. También conocida como la trasnochadora querendona y morena, porque así la denominó el poeta de Pereira, Luis Carlos González, debido a sus características, ya que era una ciudad desde sus inicios muy alegre, muy fiestera, y por el tono de piel de sus hermosas mujeres. Fue la primera en tener tranvía desde 1927, como hasta mediados de los 50 más o menos, y hoy por hoy es un transporte que posee Medellín, lógicamente gozando pues de los atributos de la modernidad. El civismo ha hecho de Pereira un centro de emprendimiento industrial, turístico y cultural por excelencia, especialmente en el eje cafetero. De ahí que últimamente se haya ganado el título de capital del eje. La perla del Otú, como se le conoce, fue de las primeras ciudades que sin ser capital en su momento tuvo telefonía en forma masiva. También conocida como la ciudad sin puertas, o sea, Pereira es la primera ciudad del eje en tener semaforización. Se autoproclamó la ciudad sin puertas en franca competencia con la ciudad de Manizales, que ya se había proclamado la ciudad de las puertas abiertas. Entonces, ¿qué hizo Pereira? Se las quitó. De Pereira fue la primera y la única mujer que perteneció a la logia masónica, una organización secreta de intelectuales y librepensadores que no profesan religión alguna, pero con sus propios conceptos espirituales. Pereira también es la primera ciudad que sin ser capital ha tenido aeropuerto desde 1944, inclusive siendo Manizales la capital, todavía no tenía el pequeño aeropuerto La Novia, que solo fue fundado en 1956. Además, quiero contarles que la no tan digna fama que le han dado a las pereiranas es por culpa del servicio del tren de esa época, que cuando pasaba por el famoso paraje de Libaré, ese que queda aquí como al oriente de Pereira, ahí se quedaban las mujeres que en cada cosecha cafetera llegaban a la ciudad a la ciudad de Pereira, de otros departamentos y regiones más lejanas. Ese lugar se llamaba Libaré, y Libaré porque allí era el paraje de los arrieros que tan generosamente las invitaban a libar, o sea, a tomar aguardiente, y ellas les devolvían todas esas atenciones
con servicios sexuales y por ahí derecho pues salían con unas buenas ganancias económicas. Además, los acompañaban en esas largas y famosas farras que de cuando en cuando se metían entre comillas. Hay un dicho que ha hecho famoso a Pereira del resto del mundo, claro. La ciudad se hizo tan famosa por el calor de sus gentes hacia todos los que aquí llegaban, que empezó a correr la bola por Colombia y se volvió un destino anhelado por los que estuvieran con necesidades económicas o querían invertir y montar empresa, solo pensaban en Pereira. Y si la prole no se apuraba, la prole es como la familia, ¿cierto? Los mayores los afanaban así: con ese paso no vamos a llegar a ningún Pereira. A pesar de que ya nos salimos de los linderos de Pereira, quiero hablarles también de la gente que quería llegar a estos lados, pero de pronto por otro lado, por el norte. Entonces ellos querían quedar cerquita de la ciudad, cerquita de Pereira. Llegaban a Santa Rosa y ellos venían con ese pensamiento de que iban a llegar a Santa Rosa o al Charco, y el Charco era, o hacían referencia a los termales de Santa Rosa, aunque la idea iba más allá, claro, que tal vez se iban a arriesgar a llegar a un lugar seguro o de pronto quedar en peor situación, pero se iban a ir del lugar donde estaban. Estas anécdotas que les estoy contando quedaron en mi memoria desde que escuché hace mucho tiempo, una o dos veces, al historiador y ensayista Hugo Ángel Jaramillo, el historiador más tradicional y vernáculo que tuvo la ciudad de Pereira, fallecido como a principios del siglo XXI. Y también me gustaría, y no puedo dejar de lado, al poeta Luis Carlos González. Fue y será el compositor y poeta más importante de Pereira. Sus composiciones fueron muchas, pero La Ruana ha sido uno de los bambucos más emblemáticos de nuestro país. Con muchas anécdotas para contarles, pero por razones de tiempo se nos quedan en la memoria. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su atención e invitarlos a que exclamen un viva por Pereira. ¡Que viva Pereira!